En el corazón del bosque de los árboles susurrantes, donde los troncos tienen vetas de plata y las hojas cantan cuando pasa la brisa, vivía un oso muy peculiar que se llamaba Bruno. Pero Bruno no era famoso por ser el más fuerte, ni el más rápido, ni siquiera por su apetito por la miel. Bruno era famoso por su colección. ¿Coleccionaba piedras brillantes? No. ¿Coleccionaba plumas de pájaro? Tampoco. ¿Coleccionaba piñas perfectas? ¡Para nada! Bruno, queridos amigos, coleccionaba susurros. Sí, habéis oído bien, a susurros. Esos soniditos secretos y ligeros que casi se los lleva el viento. Los guardaba dentro de conchas vacías que encontraba junto al río, tapándolas muy bien con un poco de musgo. Tenía el susurro fresco del arroyo al rozar las piedras, el susurro dorado del primer rayo de sol al besar una flor, el susurro esponjoso de un conejo al dormir en su madriguera, y su favorito, el susurro crujiente y dulce de las hojas en otoño. Pero en su colección faltaba un susurro, el más raro, el más especial de todos, el susurro de la luna. Se decía que, en las noches más claras y tranquilas, si prestabas muchísima atención, la luna dejaba caer un susurro plateado sobre el mundo. Una noche, con el cielo lleno de estrellas centelleantes, Bruno tomó su concha más bonita, una espiral perfecta y nacarada menos, y se aventuró hasta el claro del bosque, justo en el centro, donde la luna se veía más grande que nunca. Se sentó, muy quieto, e inclinó su gran oreja. Oyó el ulular de un búho, el grillo sin fin, el suspiro del viento. Pero el susurro de la luna no llegaba. Pasó una hora, luego otra. Bruno empezó a sentirse triste. Tal vez ese susurro era solo una leyenda. Entonces, justo cuando una nube finita pasaba sobre la luna, Bruno escuchó algo. Pero no venía del cielo. Venía de entre los arbustos. Era un sonido pequeño, tembloroso y húmedo en un sollozo. Bruno, moviéndose con suavidad, apartó las hojas. Allí, encogida y brillando con lágrimas de rocío, estaba una liebre joven. Se había perdido, ya no encontraba el camino de vuelta a casa. Tenía tanto miedo que ni siquiera podía gritar, solo susurrar su pena, y en ese momento, Bruno lo entendió. Había estado buscando el susurro equivocado. El susurro más poderoso no era el del cielo, sino el que salía del corazón. Con todo su cuidado, se acercó a la liebre, no dijo nada, solo se sentó a su lado, ofreciendo el calor de su pelaje. Luego, tomó su preciosa concha nacarada, y en lugar de capturar un sonido, sopló suavemente sobre ella. De la concha no salió ruido, sino calma, una sensación tranquila y abrigadora que envolvió a la liebre como una manta invisible. Era el eco de todos los susurros que Bruno había coleccionado a la paz del arroyo. La calidez del sol, la ternura del conejo dormilón. La liebre dejó de temblar, sus orejas se erguieron, y de pronto recordó el camino. Seguía el rastro de flores plateadas que solo brillaban bajo la luz de la luna. Antes de irse, saltando de felicidad, la liebre se acercó a la oreja de Bruno y le dijo algo tan bajito que ni siquiera los árboles lo oyeron. Cuando la liebre desapareció entre la maleza, Bruno miró su concha vacía, y sonrió, porque finalmente había encontrado el susurro más valioso en él. Susurro de gracias que le había regalado un nuevo amigo. Un susurro que no se podía guardar, solo sentir. Y esa noche, Bruno no se fue a dormir con una concha llena, sino con el corazón lleno, más lleno que nunca. Porque las mejores colecciones, queridos niños y niñas, no son las que guardamos en un estante, sino las que guardamos aquí, en nuestro interior. Colecciones de momentos amables, de gestos buenos y de susurros que nos hacen sonreír cuando cerramos los ojos.